invitación y por estar presente. Y para mí, pues, es un placer compartir con ustedes. Este es un trabajo de simulación en una vertiente que es la vertiente que originó en algún momento un señor de nombre Herbert Simon, que está dentro de los algunos que han propuesto alternativas a cómo entender las organizaciones y la economía. Él obtuvo un premio Nobel el premio Nobel en el año 78, y por allí él sugiere el uso de la simulación para entender las organizaciones y entender, digamos, la economía, y en particular los endosos vienen de teorías relacionadas con esa corriente. El artículo en particular trata de la relación entre compradores y las tiendas, mercados de la Internet, digamos, los mercados del comercio electrónico. En particular, elaboramos un artículo que trata el caso de las tiendas chinas, que fue publicado en la revista de simulación y en un congreso en España. Los autores, estoy junto con Paul Leger, colega de acá, de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Ingeniería, y Manuela López, de España, donde tomamos los datos. Bueno, voy entonces a comenzar. Digamos que lo que se quiere es tratar de entender un poco cómo es esta interacción. Hay muchos datos en artículos relacionados con estudios estadísticos, pero no hay mucha información acerca de la dinámica del juego que allí se realiza y posibilidades de modelar la interacción como para tanto comprenderla, por un lado, interés de investigadores, como quizás para posibles tomas de decisiones, análisis de escenario y toma de decisiones por parte de los involucrados, en particular las tiendas, digamos. Vamos entonces a ver un poco la problemática, de lo cual les he mencionado ya un poco, el qué es lo que se quiere, el para qué el modelo. Luego hablaré del modelo, de la simulación, de la validación, que nosotros llamamos validación cualitativa, de un análisis de escenario que lleva a tratar de ver cómo pudiese esto ayudar a las tiendas a tomar decisiones. Y luego pasaré a las conclusiones y hablaré un poco del trabajo futuro, de un nuevo artículo que estamos elaborando. Allí introduciré algunas ideas. Si el tiempo se vuelve corto, me comentan, por favor. Bueno. Vale, profe, perfecto. Sí, gracias. Bueno, entonces lo importante acá es modelar entonces la toma de decisiones para comprender la dinámica, es decir, el juego entre los compradores en el mercado B2C, donde estamos hablando de empresas, digamos, donde, como ya sabemos, Amazon, AliExpress, etcétera, en este caso solamente AliExpress entra en el grupo, que tienen dentro pequeños vendedores y por otro lado los compradores. Ahora, el hecho de que hay pequeños vendedores dentro de esos mercados, pues hace la interacción compleja debido a que es incierta, por ejemplo, la interacción entre un comprador y un vendedor, en el sentido de que hay muchos vendedores dentro del mismo mercado y unos pueden, por decirlo así, portarse bien y otros no portarse muy bien. Entonces allí eso da complejidad, digamos, al asunto. Esa complejidad hasta cierto punto en este trabajo se entiende, pero no se está investigando esa parte. Hay, digamos, tres herramientas metodológicas que están entrando acá, que son los sistemas multiagentes, como comentaba, en la versión de hacer explícita la toma de decisiones, ¿no? Una parte de los agentes que representan a los compradores, en buena medida usan los endosos, ¿sí? Y no trabajan solamente con probabilidades. Y por otro lado, se hace el análisis de escenario utilizando el método de Monte Carlo para explorar, digamos, para hacer réplicas y analizar estadísticamente los resultados. Y eso nos permitirá entonces hablar un poco de las posibles estrategias. No vamos a hacer una investigación muy profunda, sino más es, en ese sentido, ver el potencial del modelo para ello.
Luego, el modelo pudiese servir para conocer de manera estructural el mercado, y hacia eso estamos yendo en el segundo artículo. Por lo tanto, por eso mencionaré un poco lo que estamos trabajando en el segundo artículo. El enfoque metodológico, pues como mencionaba, trabajamos con la simulación. Se trata del mercado de tiendas con compradores. Un punto que no he mencionado es los compradores, entre ellos se comunican y se recomiendan tiendas, las tiendas buenas. Hasta allí llega esa comunicación. No hay comunicación como para hablar de tiendas malas, etc. Solamente las tiendas buenas, y eso puede hacer, digamos, que se incremente la visita o las ventas de las tiendas que tienen buenos atributos. Y el modelo de aprendizaje que ya mencionaba de los endosos, el cual explicaré en un momento de manera muy general. La validación es cualitativa, como comentaba, y hay un análisis de escenarios. Digamos que eso resume un poco el asunto metodológico. Vamos con los endosos. ¿En qué consisten los endosos? Los endosos son como especie de etiqueta que nosotros colocamos cuando compramos. Nosotros vamos a, por ejemplo, si vamos a Líder, comparando, para dar un ejemplo más, digamos, común, a diferencia de si vamos a una tienda más pequeña, es probable que Líder tenga estacionamiento y el otro no. Entonces ya el decir, compré y había estacionamiento, eso sería un endoso positivo. Donde no lo hay, si eso es importante para mí, será un endoso negativo. Si es importante para mí, ese elemento está colocado como el valor. Si es muy importante que haya estacionamiento para un grupo de compradores, le dará un valor alto. Y si no es muy importante, le dará un valor muy bajo. En este caso, de acuerdo a la encuesta que hicimos, los compradores son muy semejantes y usando una herramienta de componentes principales quedaron agrupados en un solo grupo, y por lo tanto hay un solo modelo de endosos. Ahora, ¿cómo operan los endosos? Luego de que un comprador, visita varias tiendas chinas o equivalentemente Líder, Santa Isabel, etcétera, a través de la experiencia, en cada experiencia, él anota la etiqueta de lo que vio, si hay estacionamiento, los precios fueron altos, etcétera, y esas etiquetas positivas o negativas las va guardando y se van acumulando, es decir, pueden estar repetidas. ¿De dónde vienen esas etiquetas? Previamente hicimos una encuesta de donde se dedujo todo el modelo, ¿verdad? Fue usado para alimentar el modelo. ¿De dónde vienen las etiquetas? Se le preguntó a las personas entrevistadas cómo eran qué atributos eran importantes, aparte de los que nosotros les mencionábamos, y qué tan frecuente era que aparecieran. Entonces, si modelamos, por ejemplo, AliExpress, y es muy frecuente que haya buen precio, pues entonces allí la probabilidad de que aparezca en cada interacción con los compradores va a ser alta, 0,7, por ejemplo. Y si hay otro que, por ejemplo, seguridad de que llegue el producto en buen estado, por ejemplo, entonces quizás si eso es bajo, entonces la probabilidad ya será 0,3, y esa probabilidad la sacamos como una media de lo que indicaban los encuestados. Es decir, la encuesta se usó para alimentar el modelo e indicar esas probabilidades de presentación de los atributos de cada una de las tiendas, y eso entonces luego es acumulado en la memoria de los agentes a medida que interactúan. Y hay una fórmula que viene de la simulación social de experimentos que se hicieron en algún momento, años 70, 80, siguiendo la corriente que mencionaba de Herbert Simon, y a partir de allí aparece el modelo de endosos que ha sido utilizado por diferentes personas en simulación social. Eso está muy cercano a lo que llaman la psicología experimental. Y se usa la función que está acá, que ustedes pueden ver abajo, como un indicador. Si hay, digamos, mucho, los positivos, digamos, se toman a un lado y los negativos a otro lado. Y los que son negativos, ese negativo sale en la parte, digamos, como restando, no queda como exponente. Y la base, la más utilizada en los experimentos, allí viene la calibración del modelo, es el 1.2, y fue el resultado que a nosotros nos resultó bastante apropiado para que la dinámica tuviese sentido en relación a lo que habíamos observado en la realidad. Allí hubo entonces, se calibró,
Y en el momento que un comprador tiene varios atributos, esos atributos entonces se colocan en esa fórmula. Sería, por ejemplo, si está alta reputación y está precio alto, entonces estaría el 4 y el 3 como exponente, sería el 1.2 a la 4 más el 1.2 a la 3, y eso daría un índice, ¿verdad? Eso es lo que estoy mostrando acá. Ese índice es para una tienda, ¿verdad? Son los que tiene acumulado para una tienda. Habrá otro índice para otra, otro índice para otra. Esos pesos se usan como probabilidades. Es decir, si uno tiene 4, otro tiene 3 y otro tiene 2, digamos, habiendo 3 tiendas, entonces 4, 3 y 2 da 9. Entonces 4 sobre 9 sería la probabilidad, digamos, de que seleccione esa tienda, la que tiene el 4. Y 3 sobre 9 la probabilidad de que seleccione la otra, etcétera. Y así, en la dinámica, en la simulación, el modelo se va alimentando en términos de la experiencia de la interacción de los compradores con las tiendas. ¿Sí? Ese es el modelo entonces de aprendizaje. De esa manera se adaptan de acuerdo a sus preferencias los compradores a ese sistema. Y bueno, la elección que mencionaba es aleatoria. ¿Sí? Hubo una encuesta, como comentaba, luego se hace la simulación. Voy a explicar entonces primero la encuesta, a mencionar qué elementos se tomaron en cuenta en la encuesta, cómo fue la simulación ahora con más detalle, la validación y luego los escenarios y el análisis posterior para ver, digamos, la utilidad que puede tener en la toma de decisiones. La encuesta se hizo en una organización de España, ¿sí? Los empleados estuvieron recibiendo la encuesta en línea a través de una empresa. Se entrevistó a 414 personas y se tomaron en cuenta una serie de variables de acuerdo a la experiencia, pues, de otros trabajos. Y aquí estuvo trabajando bastante Manuela, que es quien estaba allí en España y conoce estos temas de mercadeo a profundidad y los asuntos relacionados con las encuestas de buena forma, digamos, que sean representativas, etc. Algunos de los elementos, asuntos preguntados o atributos posibles fueron tamaño de la empresa, reputación de la empresa, ¿sí? Que sea AliExpress, Wish, etc. Apariencia de la página web, etc. Si ustedes ven, acá hay algunos que tienen que ver con calidad, otros que tienen que ver con página web, etc. Para disminuir la complejidad del experimento, en el momento que hacemos algunos escenarios, lo que hacemos es agruparlos. Es decir, variamos por grupos, los que tienen que ver con página web, los que tienen que ver con calidad, etc. Acá tenemos las diferentes empresas y tenemos algunas de las variables que aparecen de la encuesta. Por ejemplo, se nota que AliExpress es conocida por 92.27% de los entrevistados, Wish por el 41.3%, etcétera. Entonces, allí podemos ver cuáles son más conocidas. En términos de otra variable que fue compras únicas, si nosotros vemos la proporción de compras únicas que tiene cada una y la sumamos, tenemos un gran total, vemos la proporción en quiénes tienen más, quiénes tienen menos en términos proporcionales. Vemos que AliExpress tiene 0.626, etcétera. Wish tiene 0.180, y en esos términos nosotros podemos tener un orden, ¿sí? De las empresas. Ahora, nosotros este parámetro que está acá lo introdujimos en la simulación, es decir, nosotros probabilísticamente establecimos que 92.27% de las empresas conocieran a AliExpress, 41.3% conocían a Wish, etcétera. Pero este elemento no fue introducido y fue el elemento que se utilizó para la simulación, dado que es una variable que está emergiendo de la simulación, pero que no fue introducida. ¿Sí? Ahí podemos ver algunos en verde, ¿verdad? Estos que están acá es porque tuvieron un resultado un poco contradictorio, porque decimos, esta es muy conocida, sin embargo, tiene menos compras, ¿sí? Entonces, allí hay como una cierta incertidumbre, aunque están cerca, y podría aparecer un cierto ruido en el modelo a partir de acá. Ya vamos a ver algunos de los ruidos que aparecieron. Entonces, recordamos que lo que son ventas únicas, las ventas únicas que hicieron en el mes, por ejemplo, si hay 50 en el mes, en el periodo de compra. Si hubo un periodo de compra X, ¿verdad? Y
digamos, si estamos simulando 50 agentes y 10 compraron, entonces, si ellos compraron de manera repetida, eso no se cuenta, sino que si compraron 10 veces, pues entonces 10 compradores y compraron 20 veces, eso no importa. Lo que importa es el número de compradores y por eso lo llamamos compras únicas. Esa es la variable que tenemos allí y eso indica el tamaño del mercado. Luego entonces, bueno, si vemos la interacción entre los actores, las tiendas básicamente van a estar mostrando los atributos de manera probabilística, de acuerdo a la encuesta, y los compradores van a estar yendo a una u otra de acuerdo a los atributos que ven y van a estar aprendiendo y de allí habrá una tendencia, por ejemplo, que es esta del número de compras únicas o el tamaño del mercado. Bueno, como comentaba, pues tenemos acá, estamos estudiando el comercio electrónico, utilizando sistemas multiagentes y los endosos. Esto es, si nosotros nos preguntamos, aquí se elaboró un software, fue elaborado por Paul Leger. Alguien podría preguntarse por qué ustedes elaboraron un software para hacer esta simulación. Resulta que el trabajar con endosos, que es mostrar el contexto, no es común en los modelos, en los sistemas de simulación que existen disponibles en la internet, como por ejemplo NetLogo o Redpath. Existió en uno que se llamó SDML, que era un simulador utilizando lógica estrictamente declarativa, o sea, digamos, simulación estrictamente declarativa, era lo que se quería decir acá. Y ese lenguaje se le dejó de dar mantenimiento hace quizás 15 años, entonces no existe. Por lo tanto, tuvimos que crear nuestra propia aplicación para hacer la simulación. Comenzamos entonces con la simulación. Inicialmente nosotros modelamos lo que representaría al sistema real utilizando en un caso que ellos puedan comunicarse por voz, recomendarse tiendas y otra no recomendarse tiendas, y lo hacemos con la base para calcular el índice que da la preferencia, digamos, acerca de las tiendas con el valor 1.2, es decir, el resultado de la calibración. Tenemos 50 iteraciones y tenemos, bueno, creo que en este teníamos 30 iteraciones, pero hicimos varias pruebas y 50 agentes. ¿Sí? Okay. A ese escenario lo llamamos escenario base porque está representando al caso real y es el que podemos validar. Luego de eso, entonces, podríamos hablar, o diferenciando con respecto a ese, podemos hablar de otros escenarios. En ese escenario base, si nosotros miramos acá qué ocurre cuando lo hacemos con interacción, que ellos se comuniquen y se recomienden buenas tiendas y que no lo hagan, ¿verdad? Aquí tenemos la media del número de compras únicas para cada uno de las tiendas. Aquí tenemos un valor elevado, vemos acá que es muy similar en los dos casos. Y tenemos por arriba a AliExpress. Las otras tiendas que le siguen son Wish, luego está Banggood, AliExpress y finalmente esta, Light in the Box, que es el último caso, ¿no? Es muy similar lo que tenemos acá a lo que tenemos acá. Esto de nuevo, como digo, son las medias. La diferencia más significativa está en el cambio que hay en, por ejemplo, esta, la verde que está acá, que es Banggood. Acá la vemos muy cerca de la penúltima y acá la vemos que sube bastante cuando hay esta transmisión, esta comunicación, y eso se debe a que es una tienda que no es muy conocida, pero presenta muy buenos atributos de acuerdo a los entrevistados. Entonces, cuando se da este elemento, ella mejora su comportamiento. Sin embargo, ese factor, digamos, es relevante siempre y cuando haya un cambio en los atributos de las tiendas. Si no hay cambio en los atributos, el factor no es tan relevante. Por lo tanto, es un factor que depende de otro. Y acá tenemos la desviación estándar. Ya hablaremos un poco de eso. La desviación estándar no fue muy amplia. Acá aparece ya cada una de las simulaciones de manera más amplia. Este es en el caso de que ellos no se comuniquen, ¿sí? Ahí podemos ver entonces a AliExpress de primero, podemos ver a Wish de segundo, podemos ver de tercero a Alibaba, y acá ya al final tenemos a otros, que es donde agrupamos a varias tiendas que tenían un porcentaje de compras parecidas a las dos últimas.
Y luego tenemos acá a Banggood y a Light in the Box. Como vamos a ver, si bajamos, el cambio más significativo es que esta Banggood aumenta, ¿sí? De resto es muy similar. Para nosotros hacer una prueba de la validez, nosotros podríamos ver la diferencia entre dos puntos, por ejemplo, entre este y este, ver si esa diferencia es significativa en términos de la variabilidad que tenemos acá, de la desviación estándar, creando un intervalo de confianza para ese punto. Recuerden que lo que estamos representando en cada punto es una media. Esta es una media, esta es una media, esta es una media. Lo hacemos para un tiempo, por ejemplo, 150 o 110, etcétera, para un momento dado. Si calculamos ese intervalo de confianza, nos da un valor bastante pequeño del intervalo completo, ¿verdad? Que es 2.46, un valor de 1.23 para la mitad del intervalo. Si vemos eso y venimos acá, vemos que es bastante pequeño en relación a lo que ocurre acá. Habría duda básicamente aquí en cuanto a cuál es mejor, pero esa duda ya estaba en el gráfico, ¿sí? Pero se nota que hay una diferencia significativa para cada punto, dado que esa diferencia se da para todos los puntos, porque estamos considerando la máxima variabilidad que hay acá, es decir, tomamos la variabilidad máxima acá, que es 3 y algo, para calcular ese intervalo de confianza, ¿sí? Tomamos el 3.3, que es lo peor que ocurre, ¿verdad? Como es lo peor que ocurre, entonces es válido para todos los puntos, entonces ahí diríamos que hay dominancia estadística y, digamos, los resultados, la diferencia que se nota entre las gráficas es significativa. Si vemos cómo es el orden de los mercados en la simulación, ¿verdad? Lo que se puede ver acá, pero luego si lo tenemos, orden en la simulación para la encuesta y luego para el caso cuando no se comunican entre ellos para recomendarse tiendas y cuando sí se comunican, vemos que hay bastante similitud. ¿Sí? Hay cierta duda acá, en el que ya teníamos una pequeña duda, y hay otra duda que aparece con Banggood, que acá está de 3, 4, 5, mientras que acá está muy cerca de los otros. Está muy cerca acá de este y está muy cerca acá de este. Es el único ruido que se genera, pero vemos que el orden es muy parecido y dada esa gran similitud en el orden, nosotros decimos que el modelo es cualitativamente válido porque estamos comparando, ¿verdad?, lo que ocurre en la realidad con lo que ocurre en los modelos. En posteriores simulaciones nosotros podríamos ver el porqué con más detalle, el porqué de estos ruidos que están acá. Pero en general se nota la gran similitud. Luego entonces nos preguntamos, ¿será que esto puede ser útil una vez validado? Nos podríamos preguntar, ¿qué tan útil será para tomar decisiones? Nos podríamos preguntar muchas cosas acá. Podríamos decir, ¿cómo se podrían diferenciar estas dos? O podríamos preguntar, ¿cómo esta podría alcanzar a esta? O hacerle mayor competencia. O uno de estos, de los terceros, al segundo, por ejemplo. La infinidad de escenarios pues no permite que uno evalúe todas las posibilidades. Las posibilidades serían las que quisiera, por ejemplo, una organización en particular. Vamos a suponer que estemos trabajando para Wish o le vamos a presentar resultados significativos a ello, entonces podríamos hacer escenarios de interés para Wish. ¿Cuáles serían esos posibles escenarios de interés para Wish? Él podría copiar toda la estrategia de AliExpress. Copiar toda la estrategia sería que presente los atributos tales como los presenta AliExpress, ¿sí? En ese caso sería que hiciese un mapa estratégico, etcétera, y tuviese una política organizacional de acuerdo a lograr las prácticas que tiene AliExpress. O también podría ser, ¿qué pasa si copia solamente la calidad? Porque copiar todo es difícil e incluso imposible. Por ejemplo, el prestigio no lo puede copiar. Luego, ¿qué pasa? Ahí estaremos agrupando entonces todo lo que queda como calidad. También podríamos decir, ¿qué pasa si copia los atributos de página web? Ahora, también podríamos preguntarnos, ¿qué pasa si copia estos dos escenarios? También podríamos decir, ¿qué pasa si copia reputación y tamaño? ¿O qué pasa si copia 3 y 5? Podría haber más escenarios de nuevo, pero esto explora
bastante las posibilidades que tendría en este caso Wish para competir con AliExpress. Acá tenemos los resultados, son muy similares, ¿verdad? Acá no quiero que ustedes vean detalle, pero luego lo que se hace es presentar los valores finales de lo logrado por Wish para cada uno de los escenarios acá. Entonces vemos que si, por ejemplo, ¿qué logra Wish? ¿Qué tanto mejora? En general vemos que ni siquiera copiando todo puede igualarse con AliExpress. No es mucho lo que puede hacer, digamos. Sin embargo, si vemos cuál es la diferencia entre los diferentes escenarios, vemos acá que si copia todos, logra al final de la simulación 24.97. Es decir, sería este escenario que es lo mejor que logra acá para la variable que estamos observando, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa con los demás? Con los demás vemos que lo mejor de escenarios solos, no combinados, lo mejor sería copiar reputación, lo cual no es sencillo. Lo siguiente sería página web y lo otro sería calidad de oferta. Fíjense que a mí en particular me sorprendió que el efecto de copiar la página web fuese mayor que el efecto de copiar calidad de oferta. Fue algo que me sorprendió. Claro, la diferencia no es tan importante, pero se nota cierta diferencia. Entonces es algo como sorpresivo, digamos. Y claro, combinados los escenarios son un poco mejor. Pero como decimos, copiar algunas cosas como reputación no es muy sencillo. Sería más un proceso que algo de una decisión de un momento. De acuerdo a esto, entonces, la simulación nos permite, digamos, el objetivo que es entender un poco lo que está ocurriendo, esa caracterización del mercado, ese ver posibilidades, generar escenarios, etcétera, nos permite entenderlo mejor, más allá de las estadísticas. Hay un potencial allí, digamos. Vemos que en particular es difícil que el que está en segundo lugar, Wish, digamos, sobrepase al AliExpress, ¿verdad? Entonces hay como una especie de oligopolio, digamos, de dominio de unas organizaciones que es difícil que sea, digamos, sobrepasado o eliminado, quitado por las que le siguen. Y podemos ver, de acuerdo a la simulación, el orden de importancia de las diferentes, digamos, atributos, de los grupos de atributos. Hasta acá llegó ese primer artículo. Ahora, debido a que hay ciertos elementos acá que se han mostrado y que pueden ser nuevos para muchos de los presentes, voy a tocar qué es la nueva trabajo futuro de manera breve y les preguntaría si prefieren dejarlo hasta acá o prefieren que le muestre algo de lo que es el nuevo trabajo. En el nuevo trabajo, digamos, trabajo futuro posible sería hacer análisis de escenarios más sistemáticos como para tratar de probar de forma un poco más definitiva algunos asuntos relacionados con la estructura del mercado e incluir a Amazon. Y otro es trabajar este tipo de simulación, pero con subastas. Lo que estamos haciendo tiene que ver con incluir a Amazon y hacer un estudio, digamos, que nos lleve a entender un poco de manera más definitiva o más cierta, digamos, tener conclusiones relacionadas con la estructura del mercado. Entonces, ahí vendría la pregunta de si quieren que les hable un poco de esos resultados o los dejamos hasta acá. Hola, profe. Teniendo en cuenta el tiempo, ¿tendríamos 10 minutos para eso? ¿Serían suficientes? Ah, bueno, sí. Ya, perfecto. Ok. Bueno, entonces prosigo acá. Bueno, cuando se hace la simulación, en la teoría, digamos, nosotros podemos explorar, cuando colocamos un modelo, colocamos una serie de parámetros, digamos, parámetros pueden ser una cantidad de cosas como el valor de un endoso, etc. Y luego, variando el parámetro, podríamos tener diferentes modelos, ¿verdad? Y luego, en cada iteración, uno podría decir, una gente puede seleccionar una tienda, pero podría haber seleccionado otra. Entonces aparece, a medida que yo cambio los parámetros, aparecen varias ramas de la simulación. Y a medida que los agentes realicen diferentes elecciones, en vez de seleccionar a AliExpress, ¿qué hubiese pasado si hubiese seleccionado a Wish? Puede haber entonces también diferentes ramas de la simulación.
¿sí? Para nosotros llegar a probar algo de manera definitiva en un modelo de simulación, tendríamos que explorar todas estas ramas, lo cual es muy difícil. Eso se ha hecho con modelos muy simples, pero para un modelo como este es casi imposible. Tendremos que probar quizás millones de posibilidades. Entonces, para hacer una prueba, decimos nosotros, práctica o limitada, nosotros pensamos en hacer la selección de los parámetros de acuerdo a la experiencia de algunos agentes interesados y luego hacer la exploración de parámetros de la manera tradicional usando Monte Carlo, pero variando la exploración Monte Carlo. En eso, para, digamos, concretar ese método, debemos primero identificar la tendencia, lo cual ya hicimos previamente, pero luego lo tuvimos que hacer en el modelo que tenía Amazon, y los resultados fueron muy similares al anterior, pero con Amazon en primer lugar y AliExpress en segundo lugar. Y luego entonces había que hacer una exploración de parámetros y digamos, opciones de los agentes para hacer la prueba limitada, digamos, una prueba que nosotros llamamos práctica, para luego entonces ver la importancia de esos factores que nosotros hemos estado variando en esas pruebas. Lo primero que fue identificar la tendencia. Acá tenemos una muestra. Este es el modelo cuando estamos incluyendo Amazon. Amazon aparece acá al final, ¿verdad? Entonces, Amazon en este caso domina. En segundo lugar tenemos AliExpress. AliExpress vemos que está mucho más cerca de Amazon de lo que estaba Wish, o lo que sigue estando Wish de AliExpress, ¿sí? Ahora los resultados aparecen de esta manera. Y si nosotros hacemos cambios en el modelo, nos damos cuenta que de nuevo es muy difícil ahora que AliExpress desplace a Amazon, al igual que es difícil que Wish desplace a AliExpress. Por eso nosotros tenemos la teoría o la idea de allí, surge la posibilidad de que esto sea una especie de mercado oligopólico. Y la tendencia es a tratar de ver qué tan consistente es eso y si es posible que ese oligopolio pues cambie y cuáles serían los factores. Entonces, exploramos de una manera mucho más amplia los parámetros, digamos en este caso, cambiando el número de compradores y cambiando el número de réplicas de la simulación. El número de compradores de 50 lo pasamos a 100, 200, 300. Y el número de réplicas lo pasamos de 30 a 100, combinando con lo que está acá, y vimos que no había cambio en la simulación. Algunos resultados están acá. Recuerden que previamente teníamos varios escenarios, ¿verdad? Tenemos el escenario 0, que es, por ejemplo, esto que está acá es el escenario 0. Aquí de nuevo está el escenario 0, aquí está el escenario 0. El escenario 0 es el modelo base. Luego teníamos un escenario 1, que podríamos recordarlos rápidamente, ¿verdad? Los escenarios... Los escenarios... bueno, los escenarios eran si cambiaba todo, si cambiaba página web o si cambiaba reputación y tamaño, a diferencia de el modelo base, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si tengo el escenario 0, que es el base, y lo comparo con el escenario 0 acá, que es en el caso 2 cuando tengo mucho más réplicas, o con el caso 3 donde tengo más agentes, o con el caso de no tener comunicación entre los agentes, digamos que no se sugieren empresas, vemos que el 0 es muy consistente acá, acá y acá, es decir, cuando hago estos cambios. Y lo mismo ocurre si yo veo estos resultados para cada una de las tiendas, para el escenario 0, cuando varío a 100 agentes, escenario 0 acá, esto es muy similar a esto, ¿sí? Y lo mismo cuando hago otras variaciones del escenario 0. Y lo mismo ocurre, algo similar ocurre con el escenario 1. Si veo el 1 acá, en el primer experimento que es este, o veo el 1 acá en el segundo experimento que es esto que tengo acá es muy similar a lo que está acá. Viendo eso, uno llega, cuando cambiamos el escenario, estamos cambiando, como digo, el número de réplicas. Al cambiar el número de réplicas, estoy cambiando mucho el número de opciones que están viendo los agentes, el número de
digamos, de réplica. Entonces, al cambiar la réplica, los agentes están seleccionando otras tiendas. Entonces, estoy haciendo grandes cambios y, sin embargo, el resultado es el mismo. Debido a eso, entonces, nosotros concluimos que con esa prueba que estamos haciendo, es muy difícil que, si seguimos haciendo experimentos, es poco probable que cambie la tendencia. Dado que es muy poco probable, estamos haciendo una especie de prueba indirecta, no exhaustiva, no definitiva, porque la exhaustiva definitiva es imposible. La prueba es que no cambia el dominio de Amazon, ¿sí? No cambia el dominio de Amazon sobre todas, de AliExpress sobre las siguientes. Entonces estaremos probando así que es de una manera indirecta que es un mercado oligopólico. Luego nosotros definimos otros escenarios para ver, tratar de forzar a que hubiese un cambio, pero no en la situación actual, sino en situaciones hipotéticas. Entonces definimos escenarios donde, por ejemplo, nos preguntábamos, ¿qué pasa si Banggood, que tiene buenos atributos, copia el porcentaje de conocido de Amazon? ¿O qué pasa si Light in the Box copia los atributos de Amazon, el cual este es muy poco conocido? ¿O qué pasa si Amazon, ¿verdad?, que es muy conocido, copia los atributos de Light in the Box para ver qué cambios se generan? Y obtuvimos estos resultados. Este es el modelo base. Aquí vemos cuando Banggood copia los atributos de Amazon, que mejora muchísimo, ¿sí? Aquí vemos que tiene un cierto impacto los atributos, ¿verdad? Digo, el tamaño del mercado, ¿sí? Porque es el que le estamos agregando, en este caso, a Banggood, un impacto grande. Luego, si Light in the Box copia los atributos de Amazon, fíjense que acá, Light in the Box, que es este que está aquí, sigue abajo. O sea que no está mejorando mucho, es decir, que no tiene mucho impacto ese cambio de atributo porque él tiene tamaño de mercado conocido pequeño. Ahí vemos que el tamaño del mercado es más importante que los atributos. Luego, acá, ¿qué pasa si Amazon copia los atributos de Light in the Box, el último? Lo que ocurre con Amazon, que está acá, ¿verdad?, es que pasa a segundo lugar. Fíjense que aunque tenga los peores atributos en comparación, o sea, similares al peor, sigue dominando el mercado hasta cierto punto porque queda en segundo lugar. Eso es lo peor en este caso que le puede ocurrir. Entonces vemos que el ser conocido en ese caso es lo más importante, que es lo que sigue manteniendo en ese caso Amazon, aunque sus atributos empeoren. De esa manera, estos ya son los resultados finales de la simulación, es decir, estos puntos que están acá, los últimos puntos, son los que tenemos aquí. Y si vemos a Amazon, tenemos acá, acá, acá y acá. Acá es cuando baja en su último momento de la simulación. De esa manera, nosotros concluimos que el factor más importante es ser conocido, le siguen los atributos y luego la comunicación, porque este depende de los atributos. Si alguien tiene malos atributos y digamos, hay comunicación, más bien eso es negativo para él. Entonces, es dependiente de este. Entonces, de allí concluimos que este no es más importante que atributos y de acuerdo a los experimentos que hicimos acá, atributos no es más importante que ser conocido. Esto es, como les digo, un resumen del próximo artículo que estamos elaborando. Bueno, gracias. Espero no haberlos cansado y que no haya sido demasiada información. Hola, profe, muchísimas gracias. Todo sobre el tiempo, súper bien, tranquilo. Creo que si quiere dejamos de compartir para poder verlo un poco. Sí. Y en caso de que las personas que nos estén acompañando tengan preguntas, pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos o dejar las preguntas en el chat. Sí, allí dejé de compartir. Listo, profe, ya lo vemos. ¿Alguien tiene preguntas? Profe Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, profesor. Me gustaría saber qué esperanza puede tener alguna empresa que se quiere iniciar en el mercado. Yo sé que el modelo no lo considera, pero en virtud de que ya están estos modelos, ¿cuáles son, por dónde partir los esfuerzos, digamos? Parece que el tamaño es demasiado determinante, el ser conocido, por lo tanto, pareciera por ahí. Sí, yo diría que la esperanza sería explotar nichos pequeños
en zonas con productos, digamos, que sean para esos mercados específicos, y luego poco a poco ir incursionando en el otro mercado, pero tendría que ser algo a largo plazo, a menos que aparezca algo adicional en la interacción por la internet o la interacción virtual, que una empresa ahora lo tenga y que las otras no lo tengan. Vamos a suponer lo que llaman metaverso. ¿Okay? No están en metaverso estas, ahora aparece otra, tendrá un atributo nuevo. Recuerda que este modelo tiene una estructura y todo lo que está allí depende de esa estructura. Si el mercado cambia, si la estructura del mercado cambia, entonces ya el modelo no tiene por qué ser válido, porque ya la interacción va a ser diferente. Muchas gracias. A la orden, con gusto. Si alguien más tiene preguntas. Ale Centeno, puedes abrir tu micrófono. Ok, ahí me escuchan, ¿no? Creo que sí. Sí, sí le escuchamos. Ya, ok. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muy interesante la charla. Y yo tengo algunos quizás comentarios, preguntas, depende de cómo se entienda. Y es referente más que todo desde el punto de vista económico. Me llama la atención que en esta estructura de comercio o de mercado, como se la llama, no haya quizás bien explícita una estructura de precios, una estructura de preferencia de los compradores que me conlleve a un mercado de subastas, por ejemplo, a un equilibrio walrasiano o oferta y demanda, y no veo eso mucho en el modelo. Quizás es porque se basa más en la simulación de estos agentes y quizás omiten esta parte, que no sé si sea representativa o no, omitirla, pero quizás sea importante también explorar un poco eso, porque bien, si bien es cierto, están viendo una estructura de mercado temporal, entiendo eso desde los conceptos básicos de economía, que estamos jugando un poco a ser dioses, porque estamos suponiendo que conocemos la estructura de preferencia de todos los consumidores en un panel. Y eso es, bueno, no sabemos mucho de eso al respecto, así que eso me gustaría saber un poco, cómo piensan hacer eso, porque eso dejaría de ser un monopolio, y de verdad sería un duopolio en ese sentido, o no sé qué estructura de monopolista sea, pero eso me gustaría conocer por un lado. Por otro lado, me gustaría saber si quizás han considerado estudiar la estructura de red en estos modelos, porque es algo complejo estudiar la estructura de red en interacción, en modelos de interacción social, y mucho más en un contexto dinámico. Eso hay pocos trabajos, contados con los dedos de una mano, si no estoy mal. ¿Y qué equilibrio en realidad se logra? ¿Qué equilibrio se logra? Si es Nash bayesiano, porque la información es incompleta, o si es Nash, simplemente, o si es bayesiano, teniendo como base la estructura de incertidumbre, creencias que usted comenta. Eso me gustaría saber en principio. ¿Cómo creen que se aportaría eso, o se taparía ese pequeño hueco que hay en la literatura? Sí, bueno, en relación a subastas, al comienzo comentaba que se quiere hacer un modelo, pero la interacción en ese caso sería en otro lugar, no sería en tienda. O sea, este caso, vamos, se quiere simular otro caso, sería un trabajo quizás que comencemos a mediados del año que viene, habría que ver, porque dedicamos quizás a la investigación un 30% del tiempo, ¿no? En relación a muchas otras teorías económicas, hay muchas teorías económicas. Por ejemplo, en el caso de lo que hacía Simon, él recomendaba una manera de toma de decisiones muy diferente. Desde la teoría de complejidad es muy diferente cómo se ve. No existen óptimos, los óptimos están en los modelos, no están en la realidad. Se sugiere, en vez de modelar una función, digamos, de beneficio que claro, logra un máximo, se habla más bien de satisfacción de los actores, etc. Entonces, pero si vamos a esto, nosotros estamos representando algunos elementos
de toda la complejidad. Luego se podría en modelos posteriores agregar un elemento, por ejemplo, lo que usted sugiere, en otro modelo se pudiese agregar otro, etcétera. Y en el asunto, claro, cuando jugamos a los dioses, en toda teoría, incluso Einstein juega a los dioses, porque son teorías. Ninguna teoría representa de manera exacta la realidad. Lo único es que, bueno, unas son más flexibles que otras, unas son más aplicables en unas situaciones, otras son aplicables en otras situaciones, etcétera. Y este es, digamos, como una alternativa, no piensa sustituir las otras teorías que pueda haber. En algunos casos, otras teorías pueden ser más aplicables, por ejemplo, en situaciones muy estables, muchas teorías económicas pueden ser útiles. En situaciones inestables, como en una organización tomar decisiones a alto nivel, es posible que la inteligencia artificial sea más útil por la flexibilidad que tiene y, digamos, alejarse de una cantidad de consideraciones teóricas muy fuertes y más bien ir y preguntar a las personas cómo toman decisiones, y de acuerdo a eso se generan modelos digamos, relevantes para la alta gerencia, digamos. Entonces, es una alternativa, no piensa reemplazar a otras, y habrá situaciones en las que puede ser más útil que otras, y habrá situaciones en las que otras pueden ser más útiles que esta, igual que entre otras, ¿sí? Siempre hay situaciones, y hay muchas teorías, muchos modelos, muchos métodos, etc. Okay. O sea, se puede ampliar mucho la visión. Si uno va, digamos, a Google, se puede conseguir multitud de modelos, y hay unos que modelan los elementos, los temas, la visión que usted menciona. Y hay mucha corriente. Solamente en simulación social y en inteligencia artificial hay mucha corriente. Esta es una, pero ninguna pretende ni puede abarcar todo. Sí. Gracias, profe. Sí, queda clara la respuesta. Creo que Amanda estaba levantando la mano. Sí, hola. Tengo una pregunta. ¿Cómo se podría incorporar los anuncios que nos salen en las redes sociales cuando ingresamos a estas páginas? Y la otra pregunta es más asociada al modelado basado en agentes. ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué libro debería leer para poder empezar a estudiar sobre esto y de cero? Los anuncios, hay una interacción entre la persona y en este caso sería la misma página web. Sería un factor que aparecería adicional. Habría que diseñar la encuesta inicialmente si seguimos este método. Un método es obtener información de encuestas, otro es obtenerlo de expertos. Si hay profesores, por ejemplo, que puede haber algunos acá presentes expertos en esto, uno podría preguntarle a ellos y hacer un modelo en base a la opinión de expertos, pero también podría ser en base a preguntar, y allí se harían las preguntas claves en relación a qué importancia le da a un anuncio, por ejemplo, eso daría el valor del endoso, etcétera. Habría preguntas que irían por allí y eso entraría como al menos un endoso más. Es posible que entre más dependiendo de cómo se caracterice el anuncio. Puede ser que si tiene varias características tenga varios endosos, que tenga que ver con la frecuencia, que tenga que ver... El anuncio en sí ya podría dar a varios endosos, ¿verdad? Si es amigable, cómo es, si es muy frecuente, poco frecuente, etcétera. Entonces allí podrían aparecer endosos. En relación a conocer de modelos de simulación, hay revistas especializadas, pero eso pudiese ser un poco alejado. También hay cursos de simulación, como estos cursos que hay de aprendizaje de herramientas tecnológicas, etcétera. Cursos de complejidad. Incluso hay muchos trabajos de complejidad. Hay un señor de nombre McNabb que no trabaja en simulación social, pero que trabaja la complejidad en un sentido cercano, y hay mucho de, digamos, herramientas de él, digamos, charlas, etcétera, en la internet. Las hace en castellano. Él es norteamericano, estuvo en el Instituto Santa Fe, de allí se vino a México, y en México está trabajando y tiene muchos videos en la internet, en YouTube y en una página propia de complejidad. De simulación social hay otro mexicano que se llama Carlos Yerchenson. Él creo que ha dado algunos cursos que están allí en
en la internet, en estas redes que son muy bien valorados, y hay unas escuelas de simulación social y de sistemas multiagentes que se hacen anualmente, sobre todo en Europa. Claro, normalmente son presenciales, supongo que habrá algunas que son en línea, pero hay que tener ciertas habilidades iniciales para aprovechar la escuela, digamos. Son escuelas de verano, etc. Entonces, en internet hay mucho. Lo único que sí, trate de tal vez ir a algunos artículos que le den un panorama amplio y le hablen de las corrientes, y luego usted vea las diferencias entre las diferentes corrientes, y luego cuando usted comience a ver en más detalle algunos, vaya tomando en cuenta que está dentro de esa corriente, porque es muy diferente, por ejemplo, simular miles o millones de actores que toman decisiones probabilísticas muy sencillas, como que un actor, por ejemplo, un agentico podría ser una partícula de gas que está chocando con otras en un recipiente. Usted puede simular millones de partículas de gas y hay probabilidades de hacia dónde se dirige de acuerdo al choque, por ejemplo. Ahí estaría simulando eso con millones de partículas, pero ya si usted sigue una perspectiva diferente, como modelar la toma de decisiones, entonces, y usa, por ejemplo, endosos, ya tiene que modelar pocos agentes, de lo contrario van a aparecer muchas opciones y la simulación se le va a hacer muy lenta y muy compleja. Esa es una de las dificultades. A medida que uno toma en cuenta más elementos de la complejidad, pues entonces el sistema simulado se hace más complejo, y por eso hay diferentes corrientes. Listo. Muchas gracias. Y sería... ¿podría empezar pues usando NetLogo o tiene muchas desventajas? Podría ser NetLogo. En NetLogo también es un mundo. En NetLogo usted puede conseguir modelos que son de simulación social, otros elementos, otros que van un poco más allá, como modelo presa-predador, etcétera. En NetLogo lo que no va a conseguir es modelos de este tipo, donde modela el contexto, ¿sí? Donde tiene los endosos, por ejemplo. Hay un agregado que le hizo alguien de Inglaterra a NetLogo para hacer este tipo de simulación, pero no es tan sencillo. Pero normalmente los modelos en NetLogo no toman en cuenta este tipo de simulación, como le digo, con endosos, sino otros. No se toma muy en cuenta el contexto del agente que toma decisiones y guardar su memoria hacia el pasado para que vaya aprendiendo de esa memoria. Eso normalmente no está allí, pero hay muchas representaciones útiles allí, muy buenas en NetLogo. Bueno, muchas gracias. A la orden, con gusto. Bueno, profe Osvaldo, yo creo que también premiando por el tiempo, cerramos el ciclo de preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta participación. Al profesor Osvaldo, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos, por su recepción, y decirle a todos, pues con este seminario cerramos el seminario por el año 2022, así que, profe, también muchas gracias por hacer este cierre de este año con su presentación. Bueno, fue un gusto. Y bueno, si alguien quiere comunicar, si quiere más información, usted si tiene comunicación con Lady, yo estoy a la orden. También pueden conseguir mi correo si buscan en la Universidad Católica del Norte, allí debe aparecer la información. Perfecto. Cualquier cosa, igual, gracias, profe, por darnos ese dato. Pueden comunicarse directamente al correo del seminario o personalmente a mi correo, los que también lo tengan, y yo con mucho gusto les haré llegar entonces la información de profe Osvaldo en caso de que quieran tener un contacto un poco más cercano o hacer más preguntas que quizás hoy el tiempo no nos dio. ¿Listo? Bueno. Viviana escribe en el chat que muchas gracias y que estuvo muy interesante la charla. Con gusto y gracias a ustedes. A usted, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Elki. Profe, entonces en los próximos días le haremos llegar la certificación de la presentación, y tan pronto la grabación de la presentación esté en YouTube, también con mucho gusto le avisaré para que vea el enlace.